Hola, bienvenidos. Estamos en nuestra tercera clase, la última de esta primera unidad, y vamos a hablar de factor de conversión o conversión de unidades. Para eso nos ayudamos con nuestra guía, como siempre lo hacemos, para ir revisando paso a paso con ustedes el material docente. Bien, guía de contenido de conversión de unidades. Vamos a lo puntual. ¿Qué son las unidades de medida? La unidad de medida indica la abreviación que lleva una cantidad. Por ejemplo, cuando estamos hablando de tanta cantidad de kilos, por ejemplo, o tal cantidad de temperatura, en fin, a eso nos estamos refiriendo con unidades de medida, ¿no? Bien, también está la velocidad, kilómetros por hora, que lo acostumbramos a usar, entre muchas unidades de medida. Ya vamos a ir viendo las más importantes y vamos a trabajar haciendo ejercicio, por supuesto, con ellas. Entonces, la conversión de unidades de medida es muy útil porque eso nos sirve para comparar. Es fundamental saber cuánto equivale, por ejemplo, una tonelada, cuántos kilos son, o un metro cúbico, cuántos litros son, o incluso hay unidades que se ocupan en otros países que nosotros no ocupamos. Y ya lo vamos a ir viendo con más detalle. Eh, en Chile nosotros utilizamos el sistema métrico decimal, el cual usamos los kilos, usamos los litros, usamos los metros cúbicos, en fin, lo vamos a ver en una tabla un poquito más adelante, pero en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, ocupan otros sistemas que no están regidos por el sistema internacional de unidades. Ellos ocupan, por ejemplo, las libras para hablar de peso, o las yardas para hablar de longitud. Y ahí es cuando ya se nos empieza a complicar un poquito, porque a veces cuando usted toma un manual de una instrucción, de un producto, por ejemplo, o de un procedimiento y está en inglés, pudiera venir perfectamente en este tipo de medidas, estas medidas inglesas, y nosotros tenemos que tener la capacidad de transformarlas a nuestras medidas para comprender bien de qué estamos hablando. ¿Mm? Bien, seguimos entonces, y aquí tenemos las magnitudes fundamentales, algunas de ellas, las más importantes, las que ocupamos comúnmente de uso diario, que son, por ejemplo, en longitud. La magnitud fundamental en longitud es el metro. El metro. Todos más o menos tenemos una idea de más o menos cuánto mide un metro, ¿no? Pero es una medida que es familiar a nosotros porque nuestro país adoptó hace muchísimos años ese sistema de unidad de medición y es con lo cual nosotros estamos familiarizados. El metro. En cuanto a la masa, por ejemplo, tenemos el kilogramo. ¿Ya? Y ahí se nos puede también confundir a lo mejor un poquito porque hablo de masa y no hablo de peso. Aquí en la Tierra, la equivalencia entre masa y peso es lo mismo. Estamos sujetos a la gravedad terrestre, por lo tanto se equivalen las dos. Usted puede hablar de masa como de peso. Pero supongamos que usted pese, no sé, 70 kilos y se va a la luna, su masa va a seguir siendo la misma, pero su peso cambia, fíjese, porque está relacionado con la magnitud del asteroide o del planeta donde esté, con la masa en el fondo. Y eso hace que su fuerza de gravedad, digo, sea mayor o sea menor. En la Luna, una persona de 70 kilos va a pesar 11 kilos. Pero ¿qué pasa si nos pudiéramos poner en la superficie del Sol? ¿Cuánto pesaría esa persona que tiene 70 kilos de peso en la Tierra, ¿cierto? ¿Cuánto pesaría en el Sol? Y ahí usted se daría cuenta que son 1895 kilos. Entonces se da cuenta que el peso
no es un solo peso en todos lados, va a depender de la fuerza de gravedad, pero la masa sí es una. Por eso es importante y a veces más claro hablar de masa. Bien, continuemos. Tenemos el tiempo. El tiempo, nuestro sistema internacional de medida lo ha definido como el segundo. Esa es la unidad para medir el tiempo. Y la temperatura la tenemos en grados Celsius. Ya vamos a ver que se ocupan otras medidas también de temperatura que son importantes saber. Es importante saber la conversión que podemos hacer entre unas con otras. Lo mismo que el segundo, ¿cierto? Lo vamos a transformar en horas. Y las horas, lógicamente, las podemos transformar en días. Y también los segundos se pueden transformar en minutos. Eso es lo interesante de esta clase, poder jugar de alguna manera, irnos de una unidad a otra unidad equivalente para ver cuáles son las magnitudes que nos están arrojando cada una de ellas. Bien, pero también hay magnitudes que se llaman derivadas, que no son las fundamentales, sino que a partir de las fundamentales, de las unidades fundamentales, se crean. Por ejemplo, el metro cuadrado es una unidad de superficie. Cuando nosotros hablamos de superficie, hablamos de, por ejemplo, largo y ancho, y esa medida es una unidad de superficie y se expresa en metros cuadrados. 5 metros por 8 metros, esa unidad de superficie son 40 metros cuadrados, ¿cierto? Entonces no es directa, sino que es una medida indirecta de nuestras magnitudes fundamentales. También está el volumen, como por ejemplo el metro cúbico. Es un volumen, es un espacio que tiene 1 metro por 1 metro de alto y por 1 metro de profundidad. Ese cubito, como un cubo Rubik, si tuviera 1 metro por 1 metro por 1 metro, eso sería 1 metro cúbico, porque cúbico significa 3. Se repite 3 veces la medida. 1 metro de ancho, 1 metro de alto y 1 metro de profundidad. Ese cubo es 1 metro cúbico, es un volumen. Se deriva, como decíamos, de la unidad fundamental que es el metro. Y lo mismo la velocidad, estamos hablando de kilómetros por hora, o podríamos estar hablando de metros por segundo, que son las unidades fundamentales, una unidad de velocidad. Y por último la densidad también, kilogramos por metro cúbico o gramos por centímetro cúbico. Hay una masa en un volumen, ¿ok? Pero son medidas, como decimos aquí, que están derivadas de las fundamentales. Sigamos avanzando en nuestra guía. ¿Cómo se convierten entonces las unidades? ¿Cómo podemos llevarlas de un lado a otro? Tenemos que identificar 3 cosas clave. Identificar, primero, la unidad fundamental de la que estamos hablando. Segundo, identificar a qué unidad queremos convertirla. Y por último, vamos a tener que usar la regla de 3 o una tabla donde viene la conversión o una formulita donde aparece lo que nosotros queremos saber. Entonces, con estas 3 cosas claras en nuestra mente, vamos a poder convertir cualquier cosa, cualquier unidad, y de eso se trata en esta tercera clase, ¿no? Entonces decíamos la regla de 3, ya lo vimos en la clase anterior. Entonces usted remítase a las videoclases que ya tenemos de las reglas de 3, pero de todas maneras vamos a hacer un pequeño repaso. No se me asuste. Mire, aquí nos dicen, hay un ejemplo, nos dice convierta 2.500 kilos en toneladas. 2.500 kilos, ¿cuántas toneladas son? Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber yo? Voy a mi tabla, la reviso. Siempre tenemos que andar con nuestra tabla, en nuestro celular, ¿cierto? Buscamos y vemos 1 tonelada, ¿cuántos kilos son? Entonces, esto es lo importante. 1 tonelada, que es lo que tenemos acá, ¿cuántos kilos son? Eso. Y en nuestra tabla nos dice que son 1.000 kilos. 1 tonelada, 1.000 kilos. Ahora nos están preguntando 2.500 kilos, ¿cuántas toneladas son? O sea, esa es la interrogante, son las toneladas que se van a convertir estos 2.500 kilos. Entonces, si usted se fija, tenemos 2.500 kilos y 1.000 kilos en la misma columna, que es fundamental para las reglas de 3, mantener siempre las unidades en un solo lado, tanto sea
vertical como horizontal. En este caso las tenemos vertical. Entonces la pregunta es, una tonelada, yo sé que son 1000 kilos porque lo vi en mi tabla, 2500 kilos arriba, ¿cuántas toneladas serán? X o Y o Z o cualquier número, porque no lo sé. Le damos una denominación cualquiera. En este caso es Y. No lo sé. Despejemos Y entonces. Usted ya sabe por las clases anteriores que cuando teníamos este tipo de ecuaciones, esta tonelada de aquí iba a pasar para este lado, para el lado izquierdo, ¿cierto? Y iba a quedar todo esto dividido por 1000 kilos. Lo tenemos anotado un poquito más abajo. Vamos a ver, aquí está. ¿Mm? Aquí lo tenemos. 2500 entonces kilos multiplicado por la tonelada, por una tonelada, dividido por 1000 kilos. ¿Qué hacemos aquí? Simplificamos lógicamente los kilos, los de arriba con los de abajo. Recuerda que está multiplicando el numerador y ya el resultado nos va a quedar en toneladas. Y nos va a quedar 2500 dividido por 1000. Y esa va a ser nuestra respuesta. Y si usted hace esa división, que es muy fácil, porque corremos la coma, acuérdense que todos los números tienen una coma, aunque no la ponemos, el 2500 tiene una coma al final. La corremos tantos lugares a la izquierda como ceros tengamos abajo, porque es 1000, son 3 lugares. Entonces contemos, 1, 2, 3, nos queda 2,5 toneladas. ¿Se da cuenta cómo ocupamos la regla de 3 para solucionar esta conversión de unidades? Esta pregunta que nos hicieron. Muy bien, entonces nos servía, ¿no? También hay otra forma aquí en la guía que usted le pidan que usted vea dónde está el error. Por ejemplo, aquí hay el ejemplo 2. Se plantea la regla de 3 de esta manera y lógicamente que tiene un problema, ¿no? Acuérdense que dijimos nosotros que los kilos tenían que ir con los kilos y las toneladas con toneladas, o horizontalmente kilos con kilos y toneladas con toneladas, cosa que aquí no se está cumpliendo. Por lo tanto, si no se cumple, quiere decir que se está planteando mal la ecuación. A eso apunta esa parte. Ok, conversión de unidades de temperatura. Como les decía, tenemos 3 unidades de temperatura que son fundamentales. Y yo diría de estas 3, 2 son las que siempre usted se va a tocar en su vida profesional. Son 3 unidades, grados Celsius, grados Fahrenheit y grados Kelvin. Los más comunes que nos vamos a topar son los Celsius, lógicamente porque es la unidad que nosotros usamos, Celsius, pero también en muchas partes, sobre todo los países como Inglaterra, como Estados Unidos mismo, ocupan los grados Fahrenheit. Entonces vuelvo al ejemplo de cuando usted tiene un manual y tiene que hacer funcionar una máquina con el manual y resulta que dice opere entre 85 y 102 grados Fahrenheit, temperatura de operación. Y ahí se nos viene un problema porque la verdad es que como no lo usamos, ese sistema no sabemos cuánto es, o no tenemos el termómetro porque los tenemos en grados Celsius, entonces tengo que transformar eso a grados Celsius, esos Fahrenheit. Y es lo que vamos a ver ahora cómo se transforman. Los grados Kelvin, que también están aquí, es una unidad de medida más específica. Por ejemplo, es una medida más, yo diría, de carácter más de magnitudes muy extremas. Por ejemplo, el universo, hay lugares que casi está a 0 grados Kelvin. La temperatura más baja que puede haber es 0 grados Kelvin, ¿no? Entonces se mide para cosas que no son lo usual, lo cotidiano, lo normal que nosotros nos vamos a encontrar. En laboratorios también pueden ocupar para hacer ciertos estudios, bajar mucho la temperatura, entonces se habla en grados Kelvin. Repito, lo que más nos vamos a encontrar son grados Celsius y grados Fahrenheit. Entonces, vamos a ver aquí, hay una tabla, porque no podemos hacer una regla de 3. Aquí no es decir, 5 grados Celsius son X grados Fahrenheit, por lo tanto 50 grados Celsius van a ser tantos grados Fahrenheit. No se hace así, porque si usted se fija, aquí tenemos la fórmula. Recuerde lo que dijimos antes. Para hacer las conversiones vamos a usar 2 métodos. O utilizamos una regla de 3 o utilizamos tablas de conversión. En este caso,
vamos a usar la tabla de conversión. Por ejemplo, para convertir grados Fahrenheit a Celsius, usted tiene que ocupar esta fórmula de acá, la que aparece aquí arribita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es? Fíjese lo que dice, para convertir grados Fahrenheit a Celsius, o sea, lo que yo tengo son Fahrenheit. Y el resultado va a estar expresado en Celsius. Por eso que esta Celsius aquí es igual a, y si yo tenía, por ejemplo, voy a inventar cualquier cifra, 64 grados Fahrenheit, ¿cuántos grados Celsius son? Bueno, yo aquí donde está la F voy a poner esos 64 y voy a hacer esta ecuación que es muy simple. 64 menos 32, me queda 32, multiplicado por 5 dividido por 9. Eso que a usted le resulta con su calculadora van a ser los grados Celsius. Entonces esa fórmula es la que vamos a ocupar y vamos a tener a la mano. Luego, para convertir grados Celsius a Fahrenheit, ¿qué es lo que hacemos? Yo tengo los grados Celsius, pero ahora los quiero convertir en Fahrenheit. Entonces me voy a la fórmula que aparece aquí, pongo los grados Celsius que yo tengo, por ejemplo, cualquier cosa, 10 grados Celsius, quiero saber cuántos grados Fahrenheit son, entonces sería 10 multiplicado por 9 son 90, 90 dividido por 5, ya eso le sumo 32. Ese resultado son grados Fahrenheit. Ahí ocupo esa fórmula. Tengo también para convertir grados Celsius a Kelvin. Esta es más facilita. ¿Por qué? Porque tengo que los grados Celsius tengo que sumarle 273 y ya los convierto inmediatamente a Kelvin. Grados Celsius más 273 son los grados Kelvin. Y cuando tengo grados Kelvin y los quiero llevar a Celsius, hago lo inverso. Para esos grados Kelvin le resto 273, ¿no? Esas no son complicadas. Las de arriba cuesta, pero muy poquito. Pero es una fórmula fácil, como usted ve. Hay que poner solamente el número y usar la calculadora. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos las tablas generales de equivalencia y aquí en la guía viene, como lo estamos observando, una serie de equivalencias, ¿cierto?, entre cada una de estas unidades, centímetro, metro, pulgada, a pie, qué es lo que es un pie en yarda o en milla, en fin. Estas tablas son las que a nosotros nos van a servir muchísimo cuando en nuestra próxima clase hagamos ejercicios ya. Esta era la parte un poco de la guía, la parte un poco teórica, cuál es la importancia de la conversión, y con estas tablas que usted ve aquí, más otras que vamos a ver, vamos a poder resolver casi la mayoría de los ejercicios, ¿no? Entonces hasta aquí vamos a dejar esta primera clase. Que estén bien.